Católico de Guatemala, una vez más. Canal 13, el super canal en estas transmisiones especiales de la Semana Santa de 1999. Tienen ante ustedes, a través de las tomas de nuestros camarógrafos, las imágenes del inicio de la procesión, la punta de la procesión, por así llamarle, del Templo de la Recolección. Otro de los sepultados de gran raigambre y tradición en la historia católica de nuestro país. Queremos decirles que a la inversa de como fuera el recorrido del Señor Sepultado, de las andas del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, de oriente a poniente sobre la Sexta Calle frente al Palacio Nacional de la Cultura y la Plaza Mayor de la Constitución, esta procesión que ustedes tienen ahora en sus pantallas viene de poniente a oriente, es decir, buscando la Sexta Avenida para luego pasar frente al Palacio, llegar a la Séptima Avenida, virar hacia el sur para pasar frente al Palacio Arzobispal y a la Catedral Metropolitana. Una vez más nos acompaña Fray Nelson Douglas Castillo Valle. Gracias por estar con nosotros una vez más, Padre Nelson. Buenas tardes y vamos con esta nueva transmisión. Edgar, muy buenas tardes a todo el pueblo católico de Guatemala. En este atardecer, final de la tarde de este Viernes Santo de 1999, estamos presenciando las imágenes de la procesión de el Templo de la Recolección. La alegoría de las andas que llevan la imagen del Señor Sepultado de la Recolección lleva un mensaje tomado de la carta a los Hebreos, concretamente en el capítulo 9, versículos del 8 al 15 de la carta a los Hebreos, que durante mucho tiempo fue atribuida al apóstol San Pablo, pero que hoy los especialistas nos dicen que es de autor desconocido, pero que presenta un mensaje al pueblo hebreo, un mensaje que nos habla de quién es la persona de Cristo y que en la persona de Cristo se cumplen todas las escrituras, todas las profecías del Antiguo Testamento. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Mas sobreviniendo Cristo, eterno pontífice, que nos había de alcanzar los bienes verdaderos por medio de un sacrificio más excelente y perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica o formación semejante a la nuestra, y presentándose no con sangre de becerro, sino con su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el santuario del cielo, habiendo obtenido una eterna redención para el género humano. Cristo hizo mucho más cuando, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a Dios como víctima sin mancha. Su sangre purifica nuestra conciencia de las obras muertas, para que en adelante sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas, y la promesa es entregada a todos aquellos invitados para la vida eterna. Cristo es el sacrificio perfecto, agradable al Padre, que nos obtiene la definitiva redención y perdón de los pecados. Asemejando al sacrificio que presentaban los sacerdotes de la antigua alianza, Cristo es el sacerdote, el que presenta el sacrificio, y es al mismo tiempo el Cordero sin mancha que es sacrificado por nuestros pecados. Cristo quedó solo, sin amigos. Cristo quedó desnudo, sin sus ropas. Cristo quedó sin su dignidad, sin nombre, sin fama, sin todo. No nos gusta ver a Cristo desnudo. Es contra nuestros principios. La imagen del Cristo desnudo, como murió, es un escándalo. Es una falta de respeto. Cubrimos la imagen de yeso de Cristo, pero continuamos sacando las ropas de las imágenes reales de Cristo. Sin escrúpulo,
sin drama para nuestra conciencia, sin llorar, sin miedo. Sacar la ropa al hermano es sacarle la personalidad al otro, quitarle el honor al otro, inventar historias de los otros, revelar los secretos de los otros, violentar a la empleada, faltar al respeto a la persona del otro, anular la capacidad del otro, arrancarles a los otros sus bienes, exigir lo que los otros no pueden dar, explotar el amor, abusar del otro, usar al otro. Cristo quedó desnudo, sin ropa, sin nada. Nuestra dignidad, nuestra posición, nuestro honor, nuestro nombre, nuestra realización hoy depende de muchos, que perdieron la dignidad por causa nuestra, que perdieron el honor por causa nuestra, que perdieron la posición por causa nuestra, que perdieron el nombre por causa nuestra, porque nosotros los asaltamos, porque nosotros les robamos. Aquel viernes los soldados le quitaron las ropas a Cristo y nosotros lloramos. Este viernes nosotros le quitamos las ropas al hermano y reímos. Cristo, durante 3 años, buscado como malhechor por el escuadrón de la muerte de la época. Cristo marcado como malhechor, porque todo lo que hacía estaba bien hecho. Cristo señalado como malhechor, porque lo buscaban los sencillos, los enfermos, los leprosos, los ciegos, los mudos, los pobres, los marginados. Marginados por la sociedad de entonces, marginados por los hombres fieles a la ley de la época, marginados por los hombres religiosos de la época. Cristo, el criminal, el malhechor, el indeseado, el fichado, porque curó a una cananea, porque entró en la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos, porque conversó con la samaritana, que adoraba a Dios de una manera distinta, porque comía con los publicanos, los explotadores del pueblo, porque perdonó a María Magdalena, la pecadora más conocida de la ciudad, porque sanó al empleado de un oficial enemigo. Cristo, el criminal, el malhechor, porque enseñó a amar también al enemigo, porque enseñó a rezar el Padre Nuestro, porque habló contra el desquite, porque habló contra el divorcio, porque prohibió los juramentos, porque prohibió hacer propaganda con la caridad, porque prohibió acumular riquezas, porque enseñó a renunciar a la familia por el reino de Dios, porque hizo el bien en día festivo, porque habló contra los tradicionalismos, porque a los maestros de las épocas los tachó de hipócritas, de generación malvada, de fingidos, de ciegos. Cristo, el malhechor, porque fue el profeta de la denuncia, porque fue sincero, porque dijo la verdad, porque enseñó una manera nueva de vivir la religión, porque vino a salvar lo que estaba perdido. Cristo, el malhechor, porque molestaba a aquellos acomodados de la época. Esta es una transmisión especial de Canal 3, el Super Canal, en este Viernes Santo. Tienen ante ustedes, amigos y amigas, cuando ya el crepúsculo cede paso a la noche, la venerada imagen del Señor sepultado del Templo de la Recolección en hermoso cortejo procesional, llegando en estos momentos a lo que es la mitad, podríamos llamarle, entre la Quinta y la Sexta Avenidas, sobre la Sexta Calle aquí en la zona 1. Repetimos, caminando de poniente a oriente. El texto del que es tomado la alegoría, o sea, el que sirve de base
bíblica a la alegoría del templo de la recolección. Nos está hablando el autor de la carta a los Hebreos de la ineficiencia de las antiguas instituciones cultuales para dar paso no solamente a ritos nuevos, sino para dar paso precisamente a una realidad totalmente nueva, significada por la persona de Cristo, que es quien sella con su propia sangre la nueva y definitiva alianza, la nueva y definitiva entendimiento, testamento, contrato entre Dios y los hombres. Cristo inaugura un tiempo nuevo, que es tiempo de salvación, es tiempo de vida, es tiempo donde ya no tiene predominio, no tiene dominio la fuerza del pecado, sino que ahora es la fuerza de la gracia. Es Cristo que por nosotros padeció, que por nosotros murió, el que inaugura este tiempo nuevo al que pertenecemos nosotros. Y entre las grandes conquistas de Cristo en la cruz en favor nuestro está el acceso que tenemos nosotros por el sacramento del bautismo a la condición de hijos e hijas de Dios. El acceso que tenemos a poder comulgar en el cuerpo y la sangre de Cristo para que cada día nos identifiquemos más con Él. El acceso que tenemos al sacramento de la confirmación, que hace de nosotros discípulos activos de Jesús, evangelizadores, continuadores de su obra, transmisores de su mensaje y de su vida. Cristo conquista para nosotros la santificación de momentos importantes en la vida, como el sacramento del matrimonio, la consagración en el sacramento del orden sacerdotal, los auxilios y los bienes espirituales y la salud espiritual del sacramento de la unción de los enfermos, y sobre todo, y es el título que le dan a este sepultado del templo de la recolección, el Señor de la penitencia, el Cristo de la penitencia, ese sacramento que nos reconcilia con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos, para recobrar la gracia bautismal que perdimos a raíz de nuestros pecados. Bien, le vamos a dar la bienvenida también a esta nueva transmisión a nuestro compañero Byron Valdizón. Repetimos, por Canal 3, el Supercanal, con esta segunda transmisión de la tarde, cuando ya tenemos frente a nosotros la consagrada imagen del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Bienvenido, Byron. Muchas gracias. Está cayendo la noche, nos está cubriendo, y pronto vamos a ser todos espectadores de la hermosa luna llena que acaricia esta tarde de Viernes Santo. Siempre en Viernes Santo habrá luna llena, una luna que nos ilumina, y Dios quiera que pues hoy también podamos descubrir esa belleza de la naturaleza, y sin lugar a dudas podamos descubrir también cómo Dios nos ama con esos elementos naturales tan propios. Decía Fray Nelson que el tema alegórico es: el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Parte de la liturgia eucarística. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Un adorno, pues como nos tiene acostumbrados el Templo de la Recolección. Las ambas portan a la venerada imagen del Señor sepultado, el Cristo de la penitencia. Representan la nueva alianza que Dios mismo ratifica con la humanidad a través de su Hijo. Por eso han colocado al frente de ellas una especie de laja tallada, en donde está la frase: el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Y seguidamente una construcción fúnebre en la cual la figura de un ángel abraza el signo de nuestra redención.
Al centro del anda, ángeles alados o atlantes sostienen un basamento sobre el cual se eleva la venerada imagen del Señor sepultado, que siendo Dios se hizo hombre para el perdón de nuestros pecados. Y vemos unos ángeles que lloran el sacrificio del Hijo de Dios. Y hay una especie de rompimiento de catafalco en el cual pues emergen ángeles sosteniendo la tiara papal. Y la tiara, como sabemos todos, es el símbolo de San Pedro, el símbolo del Papa, que nos invita a vivir como un cuerpo místico cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y pues cierra este conjunto alegórico la promesa que el Señor nos renueva en la Santa Eucaristía para nuestra salvación y la de toda su Santa Iglesia, la cual ha sido plasmada en una laja también. Y pues están complementando este adorno varias escenas de la Vía Crucis o el Vía Crucis y sobrias lámparas que rodean la construcción. Y pues en horas de la noche este adorno, esta alegoría toma características muy especiales. Así que la imagen pues del Señor sepultado de la recolección está a punto de pasar frente a este lugar de transmisión en el Museo de la Cultura, en pleno centro histórico de nuestra ciudad. Así es, Byron. Queremos aprovechar una vez más para agradecer a las autoridades administrativas del Palacio Nacional de la Cultura por todas las facilidades, de manera que nuestro personal pudiera ser factible el poder llevar hasta ustedes este tipo de transmisiones. Así que altamente agradecidos con ellos, quienes desinteresadamente nos han proporcionado todo este tipo de facilidades, repetimos, para llevar hasta sus hogares las transmisiones de la tarde aquí en Viernes Santo. Veíamos a un hermano cruzado allí haciendo unas reparaciones en las andas que están detenidas aproximadamente en la Cuarta Avenida, ya acercándose, entre Quinta y Sexta Avenidas, ya acercándose al Palacio de la Cultura. Vamos a continuar reflexionando un poquito sobre este capítulo 9 de la Carta a los Hebreos. La primera alianza tenía reglas para el culto y el santuario terrestre. De hecho, se construyó un tabernáculo, el primero, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Este se llama el Santo. Y detrás de la segunda cortina, el tabernáculo llamado el Santísimo. Había allí un altar de oro para el incienso y el arca de la alianza, toda recubierta de oro. En esta se guardaban una urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima estaban los querubines de la gloria cubriendo con su sombra el lugar de la expiación. Pero no es ahora el momento de perderse en detalles. Construido todo de esta manera, en el primer tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para celebrar el culto. Pero en el segundo entra una vez al año el sumo sacerdote solo, y además llevando sangre para ofrecerla por él mismo y por las faltas del pueblo. Con esto da a entender el Espíritu Santo que mientras esté en pie el primer tabernáculo, el camino que lleva al santuario no está patente. Esto es un símbolo de la situación actual, según el que se ofrecen dones y sacrificios que no pueden transformar en su conciencia al que practica el culto, pues se relacionan solo con alimentos, bebidas y abluciones diversas, observancias exteriores impuestas hasta que llegara el momento de poner las cosas en su punto. Y precisamente es la persona de Cristo el que viene a poner las cosas en su punto. Cambia todas aquellas figuras, aquellas tradiciones, aquellas celebraciones del Antiguo Testamento para colocarse Él en el centro como el Cordero del sacrificio
como el que ofrece Él mismo el sacrificio. Él se ofrece a sí mismo como sacrificio agradable al Padre para el perdón de los pecados. Una sola vez fue necesaria el derramamiento de su sangre para que fueran limpiados nuestros pecados y para que, como decíamos anteriormente, se estableciera una nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. Cristo viene a cambiar la realidad humana y Cristo viene a cambiar las reglas, las normas, las vías y los medios de relacionarnos con Dios nuestro Señor. Y ahora no será el Dios del Antiguo Testamento un Dios de justicia en determinados momentos, un Dios de ira y un Dios de castigo, sino que ahora será esta nueva dimensión de Dios que los hombres no conocían y de la cual no tenemos experiencia y de la cual hemos llegado a tener experiencia precisamente por la persona de Cristo. Es el Dios de misericordia, de amor, de perdón, plasmado en el Evangelio de San Lucas, en la parábola del Hijo Pródigo. Es cuando Jesús hace la presentación de sí mismo y dice que Él es el buen pastor, el modelo de pastor, el que va a buscar las ovejas, el que las defiende, el que da la vida por ellos. Es el tesoro escondido, que el que lo descubre va y vende todo lo que tiene para adquirir ese terreno y poderse apropiar de ese tesoro. Y ese tesoro es la gracia divina, la gracia santificante. Ese tesoro es nuestra condición de hijos e hijas de Dios que precisamente descubrimos y adquirimos a partir de nuestro bautismo. Es una realidad totalmente nueva. Es una realidad que tal vez estaba en figura en el Antiguo Testamento, pero que abre una dimensión de la cual el hombre no tenía perspectiva, no tenía conocimiento, no tenía intuición. Y es esa relación tan profunda y tan íntima del Hijo con el Padre, porque el Padre de Jesucristo es también nuestro Padre. Era necesario que Él muriera para que hubiese más tranquilidad. Hacía 3 años que no había paz. No había paz en la vida de los grandes. No había paz en la vida de los tranquilones. No había paz en la vida de los sacerdotes. No había paz en el templo de Jerusalén. No había paz en la conciencia de los fariseos. Era necesario que Él muriera para que la ciudad quedara limpia, limpia de leprosos, limpia de ciegos, limpia de mudos, limpia de publicanos, limpia de cojos, limpia de paralíticos, limpia de pecadores públicos, limpia de analfabetos, limpia de niños, limpia de vagabundos, limpia de antisociales. Era necesario que Jesús muriera. En nombre de Dios Él debía morir. En nombre de la ley de Moisés, Él debía ser ajusticiado. En nombre del templo, Él merecía la muerte. En nombre de los romanos, Él tenía que morir. En nombre de la paz, se le quitaría la vida. Así era necesario. Así se hizo. Los molestos estaban satisfechos. El malhechor estaba muerto. La conciencia social estaba tranquila. El perturbador estaba muerto. La conciencia religiosa estaba en paz. El provocador de la religión estaba muerto. La conciencia mentirosa estaba tranquila. La palabra de la verdad estaba muerta. Todo podía quedar como estaba. El renovador estaba muerto.
dado una gran voz, inclinó la cabeza y expiró. En las manos de su padre había puesto su espíritu, en las de los hombres su perdón, su sangre y a su madre. Todo lo había consumado, nada más podía hacer ya. ¿Me parece poco? Cristo sigue en la lista negra, sigue marcado para morir, sigue muriendo, sigue siendo asesinado en nombre de la tranquilidad, en nombre de la limpieza pública, en nombre del progreso, en nombre del desarrollo, en nombre de la cultura, en nombre del arte, en nombre del comercio, en nombre de la mentalidad moderna y hasta en nombre de la paz, hasta en nombre de la fe, hasta en nombre del amor. Todo aquel que molesta debe ser alejado, debe ser expulsado, debe morir. Todo aquel que es de peso para la sociedad, de peso para la familia, de peso para la religión, debe ser destruido. Todo aquel que no da ganancia debe tener un fin. Todo aquel que se vuelve vergüenza, vergüenza para una familia de bien, vergüenza para una familia cristiana, vergüenza para la moral católica, vergüenza para la sociedad civilizada, debe ser derribado, debe ser despreciado, debe ser abandonado. Aquel que piensa diversamente, que obra diversamente, que reza diversamente, debe ser alejado, debe ser muerto, debe ser destruido. Aquel que pecó contra las buenas costumbres debe ser marginado. El viejo enfermo e inútil debe ser derribado. El niño que va a causar molestias en la vida debe morir antes de nacer. El niño que no puede pagar debe ser retirado de las aulas. El matrimonio que exige renuncias debe ser destruido en nombre del amor. La empleada que no se vende en el trabajo debe ser despedida. Al padre de muchos hijos hay que despedirlo de la empresa. Al enfermo sin papeles al día no se le atiende aunque se muera. El sacerdote que piensa diversamente debe ser acusado. El sacerdote que se retira de su sacerdocio debe ser humillado. Y Cristo sigue marcado, marcado como peligroso, marcado para morir. Y Cristo sigue muriendo en nuestras calles, en las calles y campos de África, en las calles y campos del Medio Oriente, en las calles y campos de América Latina, en nuestras calles, en nuestros campos, en las fábricas, en las oficinas, en las familias, aquí y ahora. Y Cristo sigue marcado, marcado para morir. Y Cristo sigue muriendo hasta en nuestras mismas iglesias. Hay muchos Cristos caminando, muchos Cristos que están en cualquiera de las esquinas de nuestra ciudad. En nuestra casa hay muchos Cristos. Pensemos en ellos,
démosles palabras de aliento, animémoslos. Tenemos ya en nuestra pantalla inicialmente la imagen de Nuestra Señora y ahora San Juan y María Magdalena, dos personajes que son parte de los cortejos procesionales. San Juan, el discípulo amado; María Magdalena, aquella mujer que recibió el llamado del Señor y que va en compañía de Nuestra Señora dándonos testimonio que cuando el Señor llama a su reino, llama en serio. Y queremos también aprovechar este espacio para saludar, para felicitar y para animar a todos los dirigentes laicales, para todos aquellos que han recibido ese llamado en el trabajo apostólico como seglares, para que se sientan cada vez más animados a seguir al Señor. Cuando Él llama, llama en serio. Y ahí nuestra Madre, que lleva en sus manos entrelazadas la corona de espinas del Señor, lleva esa corona que lo martirizó y allí va en pos de Él. Las andas de la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad nos invitan a meditar sobre el dolor de la Madre del Salvador y Madre nuestra. En aquel primer Viernes Santo, pues si bien es cierto, al que traspasaron los clavos y las espinas fue al Hijo, la Madre sintió cada golpe y cada tropiezo en su corazón. Ambos, víctimas de nuestros pecados, entregados por nuestra redención, cumpliendo la voluntad de Dios. Sobre una elegante y fúnebre construcción de detalles similares a los del anda del Señor sepultado, un ángel postrado ante Nuestra Señora hace la pregunta que todos los cristianos debemos hacerle a la Santísima Virgen: ¿cómo consolarte si tu dolor es tan profundo como la inmensidad del mar? Plasmado sobre elegante lápiz. Al centro resalta bella e imponente la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad, representando a la Madre de la Humanidad, fuente de esperanza para la Iglesia, que ve en la tribulación de María la fuerza que el Espíritu Santo otorga a todos los que siguen a Cristo. Cierra en el conjunto una exclamación de esperanza, la misma que mantuvo Nuestra Señora y que le ayudó a estar al pie junto a la cruz, superando la tribulación. Bueno es esperar en silencio el consuelo que viene de Dios, representado con un ángel victorioso que abraza la cruz, símbolo de la redención, y que nos muestra que todo holocausto es visto por los ojos de Dios y recompensado según se cumple su voluntad.
Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Amigos televidentes, pueblo cristiano de Guatemala, Canal 3, el Super Canal, agradece a ustedes su sintonía y atención para esta segunda transmisión de día Viernes Santo. Esperamos su compañía a eso de las 20 horas con 45 minutos, 8:45, cuando a través de Televisiete, su canal responsable, llevemos hasta el hogar de ustedes o a donde nos sintonicen la última transmisión de este Viernes Santo y que corresponde al paso del Señor sepultado del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. Gracias por su atención a esta transmisión. Volvemos hasta nuestros estudios en Teletenango, zona 11 de la ciudad capital de Guatemala. Gracias por su atención. Continuamos con nuestra programación regular.